Hola, Viri. Sí, No sé. Yo no tengo abierto Facebook, solo tengo abierto Zoom. Muy bien, aquí creo que estamos, déjame ver. Estamos haciendo una prueba para empezar el Zoom. No tengo abierto Facebook, solo tengo abierto Zoom. Aquí creo que estamos, déjame ver. Estamos haciendo una prueba para empezar el Zoom. Tania, saluda, buenos días. Buenos A ver, días. estamos haciendo una prueba. Buenos días, buenos días. A ver. Buenos días, estamos aquí. Estamos aquí tratando de... Hemos tenido problemas técnicos hoy, pero estamos ya... saludos. Buenos días. Todo el mundo salude, a ver si se nos escucha. Hola, buenos días. Buenos días, ok. Buenos días, estamos ya en el live, estoy viendo que está funcionando. Todavía nos estamos acostumbrando a esta nueva Hola. tecnología que habíamos usado muchas veces, pero no lo habíamos usado para estos propósitos. Así que muy buenos días a todos, estamos en el live nuevamente de Kilómetro Cero, hablando sobre el toque de queda y la violencia doméstica. Tenemos a Tania Rosario de Taller Salud, directora ejecutiva de Taller Salud. Buenos días, Tania. Buenos días a todas y a todos. Gracias por conectarte con nosotros en este momento, que sé que es de mucho trabajo y de mucha ansiedad y de mucho resuelve. Estamos haciendo estos lives, ¿verdad? Para un poco tratar de promover otra visión del toque de queda, una visión no solamente más compasiva, menos punitiva, en un momento en que todo el país está castigado ya de por sí por diferentes episodios, incluyendo el último de la pandemia, sino también promoviendo un toque de queda más estratégico, ¿verdad? De parte del Estado. Como decía el otro día y hemos repetido en varias ocasiones, el toque de queda no es solamente salir a la calle y llevarte a todo el que esté en la calle violando, ¿verdad? El toque de queda, sino que también hay unas situaciones especiales precisamente con poblaciones como las mujeres, ¿verdad? Que son víctimas de violencia de género o que pueden serlo, que son vulnerables a ello por distintas razones. Y eso también hay que tomarlo en consideración. Tania, ¿cuál ha sido tu experiencia con este tema de la violencia de género, la violencia íntima, en momentos de crisis como fue el huracán María, ¿verdad? Que nosotros hicimos un informe hace poco que en efecto una de sus conclusiones fue que hubo un aumento en los asesinatos, en los feminicidios íntimos justo después del huracán María. ¿Cuál fue la experiencia tuya y de Taller Salud con la emergencia del huracán?
y que puedan ahora, ¿verdad?, utilizar esa experiencia para esta que estamos viviendo. Pues buenos días, Mari, y gracias por sostener esta conversación y por incluirnos. La experiencia del huracán María para nosotras reveló que cualquier situación familiar o personal que uno esté viviendo. Perdóname, Tania, me dicen que no se escucha bien. Si puedes hablar un poquito más alto, tal vez. Quizás puedo subir el volumen, espérate. Tania, me dicen que no se escucha bien. Mira a ver si ahora se escucha mejor. Quizás puedo subir el volumen. Ok. ¿Se escucha mejor? Sí, solo que hables un poquito más alto, si puedes. Sí, claro que sí. Pues nada, como contaba, de manera general y ¿verdad?, atravesando todas las poblaciones con las que nosotras trabajamos en Taller Salud, cualquier emergencia exacerba todas las desventajas que uno tenga. Si las desventajas empiezan a ser muchas y solapadas, ¿verdad? Pues entonces perder el empleo, perder ingresos, no tener una red de apoyo sólida y vivir en violencia son factores de riesgo en un contexto de emergencia. En términos salubristas, ¿verdad? Pues los factores de riesgo son todas esas que aumentan probabilidad de mayor angustia o de muerte. Y es lo que uno quiere minimizar, ¿verdad? Y el rol del Estado principal es minimizar los factores de riesgo de todas las poblaciones. Y en el caso de la violencia de género, ¿verdad?, que es un espectro de violencias muy particular, que incluye la violencia doméstica, pero que no es solo la violencia doméstica. Y en el caso de Puerto Rico, pues los números de violencia sexual, por ejemplo, son altos y no solamente afectan a mujeres adultas, sino afectan a nuestra niñez de manera alarmante. Y la violencia doméstica muy en particular, o la violencia íntima, presenta el otro problema que el informe que trabajaron ustedes en conjunto con Matria reveló, que es la falta de datos, que creo que esta cadena de emergencias que hemos estado viviendo desde el 2017 ha revelado de manera bien concreta que la falta de rigurosidad en la recolección y el análisis y la publicación de datos confiables es un factor de riesgo en sí mismo y aumenta el riesgo para todas las personas que vivimos en Puerto Rico, porque si uno no tiene información confiable, reciente, uno no puede proyectar escenarios futuros y es bien difícil establecer estrategias para mitigar. Así que las organizaciones que estamos en la calle haciendo trabajo, sabemos eso hace décadas, pero los contextos de emergencia en donde han colapsado los sistemas de protección social, pues han demostrado que la gente realmente queda un poco a su suerte. Y en el caso de las mujeres que viven afectadas por la violencia, pues a su suerte realmente es en las manos de su agresor. Es como si las abandonáramos como país, ¿verdad?, como sociedad, como si las abandonáramos a que esa es su suerte. Sí, el hecho de que en esta ocasión, cuando el huracán María, cuando la crisis del huracán María, recuerdo documentación que se logró hacer posterior al huracán, en la que las propias víctimas de violencia hablaban de cómo iban a los cuarteles o llamaban a la policía y les decían, no, en este momento estamos lidiando con esta emergencia, no podemos bregar con tu caso de violencia doméstica. Eso fue un gran error porque estábamos cambiando asuntos de vida y muerte por otros asuntos de vida o muerte. O sea, estaban rechazando dar un servicio que es esencial para la vida
como es la protección de una mujer que está victimizada de esa manera, encerrada en su casa, incomunicada con un agresor, como era, ¿verdad?, hacer el trabajo que estuvieran haciendo. En esta ocasión, nos parece que ¿verdad?, algo similar está pasando, pero entonces tal vez la policía está más ocupada con el toque de queda, ¿verdad? Asegurándose de que no haya gente, asegurando los arrestos. Sabemos que hay cierta presión para provocar ciertos arrestos todas las noches para que parezca como que está funcionando el toque de queda, etcétera. Pero en esta ocasión, pues hay que ver que esas personas que están en la calle violando el toque de queda, algunas serán negligentes, ¿verdad? Pero otras no es por negligencia que están en la calle, es por necesidad, por diferentes tipos de necesidad. Es decir, no estamos bregando aquí con delitos violentos. El violar el toque de queda no es un delito violento, no requeriría, ¿verdad?, tanta mano dura. ¿Cómo eso normalmente ya la División Especializada de Violencia Doméstica de la Policía ya tiene problemas de insuficiencia, ¿verdad?, de que no tiene suficiente capacidad para lidiar con estos problemas? ¿Cuál sería el llamado, ¿verdad?, que habría que hacer para un plan estratégico, un plan más estratégico con respecto al toque de queda, pues que pueda responder a esta situación que estamos partiendo de la premisa de que está ocurriendo? ¿No es así? ¿Me oyes? Ay, de momento te escuché entrecortado y no escuché el final de lo que me estabas diciendo. ¿Qué es lo que debemos solicitar particularmente de la seguridad pública, particularmente de la policía? ¿Qué podemos solicitar conociendo cómo ha sido el caso en otras experiencias como fue el huracán María y sabiendo que están dedicando la mayoría de sus recursos al asunto de vigilancia del toque de queda? ¿Qué podemos exigir? Y conociendo también que esa unidad especializada de violencia doméstica de la policía tiene muchos problemas de falta de capacidad, ¿verdad? De que en situaciones comunes no dan abasto, pero ¿qué podemos decirle al sistema de seguridad pública que necesitamos particularmente de ellos en este momento? Bueno, yo pensaría que el reclamo que se está haciendo desde hace 2 años ya de el estado de emergencia, precisamente lo que articula es que la falta de capacidad que parecen tener todos los integrantes del sistema de protección social, la unidad especializada en violencia doméstica de la policía, fiscalía en el Departamento de Justicia, las salas especializadas en tribunales, etcétera, ¿verdad? Hay una cantidad de niveles que están involucrados en la protección de víctimas y siempre adolecen de falta de capacidad. Así que desde ahí uno tendría que preguntarse si la falta de capacidad en sí mismo no comunica la falta de prioridad que tienen esas vidas. Entonces, ese es el reclamo esencial. Tú no puedes como Estado comunicar que unas vidas son menos prioritarias que otras. Es irresponsable. Y en este contexto de toque de queda, se vuelve más dramático aún porque pareciera que le estamos diciendo que para su emergencia tienen que esperar porque esa emergencia no es tan importante como las otras. Entonces yo pienso que ahí hay una conversación vital de recursos y que estos recursos tienen que estar alineados con el reconocimiento del servicio esencial. Si tú publicas una orden ejecutiva y dejas fuera los albergues de violencia doméstica como servicio esencial, pues tú refuerzas un mensaje que le comunica a las víctimas y a las sobrevivientes y a las personas que damos servicio a ellas, que esas son vidas que no son prioritarias de salvar. Entonces, para mí, el problema político debajo de eso es que si esa es una idea que atraviesa todos los departamentos que forman parte del sistema de protección social, eso se va a ver reflejado en la distribución de recursos.
y vamos a tener sostenidamente falta de capacidad. La falta de capacidad es falta de prioridad, en realidad, y falta de una priorización correcta y de un entendimiento de la complejidad del problema en Puerto Rico de la violencia de género. Tania, y las organizaciones feministas, entiendo que Taller Salud entre ellas, si mal no recuerdo, escribieron una carta a la gobernadora y a diferentes agencias relacionadas a, ¿verdad?, a los servicios que requieren las víctimas de violencia doméstica, solicitando que se incluyera, por ejemplo, a los albergues en las excepciones al toque de queda. Entiendo que eso todavía no ha ocurrido, ¿no? ¿Han recibido alguna respuesta de esta carta o cómo se está lidiando con ese tema? Porque en un momento de emergencia, ¿verdad? Podría ser complicado, aunque es una emergencia, huir de tu casa e ir a un albergue de violencia doméstica, si no está explícitamente expresado así en la excepción y se le indica a los policías que eso, ¿verdad?, es un asunto importante, pues yo me imagino en la calle uno tratando de explicarle al policía, o sea, que siempre en la práctica es más difícil. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué respuesta han recibido, si alguna? La carta la originó Coordinadora Paz para la Mujer, que es la coalición que integra todas las organizaciones que damos servicio a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Esa carta como tal formalmente no ha sido respondida. Algunos de los reclamos o las peticiones que se hicieron en la carta individualmente han sido atendidas sin abordar. Entiendo. ¿Sin abordar qué, perdón? La Sí. carta, sin abordar la carta, sin mencionar que hubo esa carta y sin responder la carta. Desde Fortaleza se han dado algunas instrucciones y tengo entendido que, por ejemplo, se creó la excepción para los albergues. Sin embargo, trabajadoras sociales y personal de apoyo psicosocial no son considerados trabajadores de servicio esencial, ¿verdad? Eso es un reclamo que está levantando el Colegio de Trabajo Social ahora mismo. Sí. Así que realmente esas faltas de capacidad que tú señalas, en el fondo son problemas de voluntad política y no tienen nada que ver con los recursos reales que hay disponibles, sino con cómo se decide priorizar. Y entonces nuestra preocupación siempre es el mensaje que eso comunica. Ahora mismo, si tú insistes en comunicar ese mensaje, muchas mujeres en peligro no van a buscar ayuda, porque buscar ayuda es difícil en circunstancias ordinarias. Requiere reunir un montón de valentía y recursos. Entonces, en situaciones extraordinarias como esta, en donde ya tú estás recibiendo el mensaje de que tienes que esperar, ¿verdad?, para tu emergencia, porque hay otras que son más importantes, pues esperar le puede costar la vida a las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando aquí de una emergencia de vida o muerte. Entonces, cuando tú estás en esas circunstancias, sentir que tienes que posponer tu emergencia puede ser muy peligroso. ¿Verdad? Eso por un lado, y por el otro lado, el mensaje que reciben las personas agresoras, ¿verdad? De que entonces están un poco por la libre, digamos, porque entonces no hay una sensación de que hay un sistema de protección disponible para encauzar, intervenir en esos casos y encauzar y debidamente proteger a las víctimas. Así que ciertamente es un mensaje muy peligroso y es muy preocupante desde nuestro punto de vista que no se atienda con más celeridad y con más asertividad. Eso que mencionas de los recursos es interesante también, por lo menos en el aspecto de la policía de Puerto Rico. Esto es uno de los temas, la manera como se ejerce ¿verdad? Se ejercita o se hace el ejercicio policíaco en Puerto Rico con las víctimas de violencia doméstica y de agresiones sexuales, de violencia de género en general. Es uno de los asuntos más importantes de la reforma de la policía, precisamente, porque fue uno de los grandes hallazgos de las investigaciones que se hicieron una y otra vez
a la agencia, a la policía de Puerto Rico, y la reforma de la policía tiene un presupuesto anual que no se puede tocar, que incluso promesa lo protege. Y ha habido años en los que ni siquiera se ha utilizado por completo ese presupuesto. O sea que es difícil. Yo sé que se alega que hay menos policías, pero hay menos población también en Puerto Rico. Así que eso también hay que verlo con ojos críticos, pero recursos mínimamente. Un asunto como este, que es tan central en la reforma de la policía, y la reforma de la policía teniendo un presupuesto recurrente e intacto, protegido por las medidas de austeridad, ¿verdad? Es difícil pensar que, como tú dices, que sea exactamente falta de recursos. Voy a mencionar algunos de los comentarios que tenemos aquí. Dice Bárbara Gisela Unpierre, el componente social a nivel de intervención desde los diversos sectores ha sido omitido y excluido hasta el momento. Los compañeros y compañeras como mencionó Tania, del Colegio de Trabajadores Sociales, creo que están haciendo esos llamados, así como otros, ¿verdad? Ni siquiera, incluso en el Task Force dedicado a la pandemia, al manejo de esta pandemia, también le faltan muchísimos aspectos sociales. Es bien difícil hablar de solamente en términos médicos y solamente en términos científicos o solamente en términos epidemiológicos cuando hay tanta complejidad en esta sociedad. Además de la falta de capacidad, es falta de empatía de los empleados de protección social, dice Débora Rodríguez. Mercedes Rodríguez López, que está por ahí también, saludos, ni las mujeres ni la niñez han sido prioridad. Dice Philip Marrero, buen día, la policía estatal y la municipal está atendiendo todo tipo de querellas que llegan al cuartel, ya sea personal o por teléfono. No dudamos, ¿verdad?, que estén recibiendo las querellas. Yo creo que sí, que deben estar recibiéndolas, pero también creemos que debe haber unas estrategias particulares para poder responder a estas emergencias en un momento tan desafiante en el cual estas víctimas, como dice Tania, se les hace más difícil aún salir de sus casas, están encerradas probablemente con su agresor todo el día, se les hace más difícil ir a solicitar los servicios porque hay aislamiento social. Entonces, habría que reforzar, me parece, la división de violencia doméstica, que quiero que me hables un poco de tu experiencia, Tania, con esta división. Yo escucho cosas buenas y cosas negativas, dependiendo del pueblo de la isla a veces, pero creo que habría que reforzar significativamente a esa división que ya de por sí no da abasto. Y por otro lado, eso evita también que policías que no están adiestrados en violencia doméstica tengan que estar manejando estos casos, porque hemos visto esta misma semana, supimos de casos en los cuales terminan arrestando a la mujer cuando, ¿verdad?, un policía X hace una entrevista y a lo mejor el hombre le dice que la mujer lo agredió, pero un policía o una mujer policía que están adiestrados para atender asuntos de violencia doméstica saben que tienen que mirar los patrones, que tienen que mirar las denuncias previas, que tienen que mirar aspectos importantísimos, como por ejemplo el otro día salió una noticia bien lamentable de una mujer que aparentemente estaba secuestrada en su casa por su esposo. Con la excusa del toque de queda, él escondió aparentemente la llave y no le quería abrir la puerta. La mujer, pues, aparentemente terminó agrediendo al hombre, pero ya tenían un historial de denuncias previas por violencia doméstica, y entonces esa mujer está en la cárcel hoy día. O sea, esto lo leí en la prensa. Esa mujer la metieron presa porque cogió un machete para defenderse de lo que yo entiendo que es un secuestro. Entonces, si el policía no tiene el adiestramiento en violencia doméstica, que hay que buscar el patrón, que hay que hacer unas entrevistas, ¿verdad?, más a fondo, no solamente pues por los hechos obvios,
pues puede ser todavía más perjudicial para la víctima el hecho de que la policía intervenga a que a lo mejor no intervenga. ¿Qué tú crees de eso, Tania? ¿Es correcto lo que estoy diciendo o siempre es mejor que la policía intervenga? Por eso insisto que deben ser policías de la División de Violencia Doméstica, no cualquier policía. Ciertamente, la policía tiene un rol, no solo en los casos de violencia doméstica, en todos los escenarios en donde hay potenciales delitos, sobre todo si los delitos son violentos, pues hay una expectativa, ¿verdad?, de que la policía pueda ejercer su rol. En este contexto de emergencia, las cosas se ven como si estuviéramos mirándolo con una lupa. Pero en situaciones ordinarias de nuestra vida social, en realidad es muy limitado el rol de la policía. Incluso más limitado cada vez más. Para que eso sea efectivo, pues debería haber una estrategia multisectorial de cómo trabajar la violencia doméstica. Entonces, el que existan salas especializadas y el que exista una unidad especializada son respuestas muy concretas a peticiones de los movimientos de mujeres de capacitar profesionales en las áreas que no necesariamente ellos dominan, ¿verdad? Así que en el área nuestra de apoyo psicosocial o en el área incluso de movilización y organización ciudadana, pues uno tendría que mirar cuáles son las áreas que uno no necesariamente domina. Y ahí es el momento en donde uno le hace acercamiento a compañeras abogadas para poder tener un análisis legal, hace acercamientos a compañeras de áreas especializadas en psicología y trauma para poder tener una mirada holística de cómo es que se trabaja ese tema y poder comprender por qué hay retractación, porque las víctimas se retractan y a veces les toma muchos años reunir suficiente fuerza interior para poder dejar de retractarse. Así que sí, tienes razón. ¿Verdad? No quiero redundar, pero quiero insistir en que en realidad los recursos están disponibles. Hay recursos disponibles, no solo económicos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la coalición de la que Taller Salud es parte, de organizaciones que trabajan con víctimas, la disposición, la disponibilidad y la pericia ha estado siempre ¿verdad? Disponible para que el gobierno la utilice, ¿verdad? Así que nosotras siempre sentimos que hay una desproporción en la participación de estas estrategias. Entonces termina siempre el diseño de cada estrategia para responder a las emergencias termina dejando fuera actores esenciales. Si tú no consideras que es importante crear un task force que atienda sistemas de apoyo psicosocial en un país con las tasas de violencia y con las tasas de salud mental que tiene Puerto Rico, pues tú tienes un ángulo ciego gigante. No puedes gobernar así. Vamos aquí, sí, queremos entrar en esto ahora, ¿verdad? Y gracias a María Rivera por su comentario. Queremos hablar un poquito más sobre estrategias particulares. Voy a leer el comentario de María, dar estrategias a esas mujeres que se encuentran en esta situación de maltrato, en este momento de encierro. Palabras claves que debe decir en esa llamada telefónica. ¿Qué les decimos a las mujeres que están atravesando por esto? Que es, ¿verdad? Sabemos que es una situación que de ordinario es una situación ya súper compleja, súper difícil. En este momento que no hay, a lo mejor mucha gente se ha quedado sin trabajo. Bueno, no a lo mejor, mucha gente se ha quedado sin trabajo. A lo mejor esta víctima es una de esas personas. Están los niños en la casa, las tensiones sociales son brutales. Tienen que hacer homeschooling, tienen que hacer más trabajo doméstico, están con el agresor, encerrados, no tienen acceso a otros miembros de la familia, amistades. Si tiene una situación que se decide a denunciar, ¿qué debe hacer? Y como ella dice, ¿qué palabras claves decir? Bueno, lo primero para mí sería reforzar el mensaje de que, aunque puede parecerlo, no están solas.
no estás sola. Hay una red grande, robusta y capacitada para apoyar. Y comprometida con décadas de trabajo para apoyar. Así que cuando dudes de que estás sola, debes recordar y hacer el esfuerzo por recordar que eso es una mentira, no están solas, y esa mentira está puesta ahí a propósito para paralizar las acciones. Así que yo enfatizaría en recordarles que no están solas y que aquí estamos las organizaciones, los albergues y los centros de servicio para apoyar. ¿A dónde, por ejemplo, se pueden comunicar? Eso depende del pueblo donde vivan y de los mecanismos de comunicación que tengan disponibles. Si tú estás sola en una casa y todo el tiempo estás acompañada por personas que no son de tu confianza o que son violentas, pues quizás el teléfono no es una opción. Y quizás la opción son mensajes de texto o es utilizar correo electrónico o redes sociales. Entonces, todas esas alternativas están disponibles, por lo menos desde nuestras organizaciones, para atender víctimas a través de la isla por región. En la página de Facebook de Taller Salud, en la página de Facebook de Proyecto Matria, de Casa Pensamiento de Mujer de Ay Bonito, de Siempre Vivas, de la Coordinadora Paz para la Mujer, por mencionar algunas, se pueden encontrar los teléfonos, las líneas que son 24 horas, las líneas que permiten mensajes de texto o WhatsApp, correos electrónicos y los buzones internos de redes sociales. Entonces, vamos a compartir esa información ahorita. Lo otro tiene que ver con las redes de apoyo que cada una tenga y con recordar que es un error asumir que hay una fórmula estándar que funciona para todo el mundo. En realidad, cada mujer es experta en su vida y cada mujer ya está sobreviviendo hace rato y tiene sus propios mecanismos de cómo sobrevivir dentro de sus circunstancias particulares y de cómo vive afectada por violencia. Así que son ellas quienes tienen que decidir cómo, cuándo, de qué manera y quién es la gente en la que van a depositar su confianza para moverse de una situación de peligro. Creo que quizás lo más importante sería poder tener nociones objetivas de peligrosidad, ¿verdad? Poder tener ese radar activo de medir si la peligrosidad aumenta. Y eso es un músculo que hay que, ¿verdad?, tonificarlo, y eso es caso a caso. Así que es importante poder tener planes de con quién uno se va a comunicar, en qué orden uno va a hacer los pasos que uno ya ha pensado, dependiendo de cómo aumenta esa peligrosidad en tu hogar o en tu relación o como sea que uno lo esté midiendo. Porque de eso realmente depende poner en marcha un plan. Tania, eso me interesa también lo que acabas de mencionar de los niveles de peligrosidad, porque uno pensaría que eso es obvio, pero muchas veces las personas que están pasando por esa vulnerabilidad, por ese momento tan difícil, es mi experiencia que no se dan cuenta a veces del nivel de letalidad al que están expuestas. Correcto, Muchas veces se subestima, ¿verdad? Piensan, no, él es así, pero él no me va a matar, pero él no me va a esto. O sea, he escuchado mucho que eso es algo bastante común. Entonces, ¿cómo ustedes comunican a las víctimas este asunto del nivel de letalidad o de los niveles de peligrosidad como tú hablas? ¿Cómo lo conversan? Ay, no sé si me estás escuchando porque se congela de momento la imagen. Ahí está. Estoy aquí, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho, Okay. escucho. Sí, pues hay algunos rangos que se pueden usar para tú poder ubicarte dentro de ellos, como, ¿verdad? Como mencioné, realmente somos siempre bien cuidadosas de
de comunicar que hay una norma y que si estás dentro de esa, estás segura, si estás fuera, estás en peligro. Es muy peligroso realmente y es irresponsable comunicar eso. Pero, por ejemplo, no todas las personas violentas son portadores de armas. ¿Verdad? Tener un arma en la casa es la peligrosidad más alta, ¿verdad? Por datos estadísticos, las situaciones de violencia doméstica que más resultan en muertes son aquellas en las que hay un arma en la casa. Y también nuestro informe, una de las conclusiones del informe de feminicidio que presentamos el año pasado es que la mayoría de las mujeres, la mayoría de los feminicidios en Puerto Rico son con armas de fuego, definitivamente. Así que esos son indicadores de peligrosidad. El acceso a armas de fuego es uno, que es quizás quizás utilizando una metáfora de semáforo, sería la luz roja, ¿verdad? Por llamarlo así. Y entonces otros indicadores tienen que ver con comportamiento, con patrones de comportamiento que de manera general las mujeres ya identifican, ¿verdad? Cuando hay patrones de comportamiento que resultan en violencia. Por ejemplo, el consumo alto de alcohol es un patrón de comportamiento que tiende a aumentar la peligrosidad. ¿Verdad? Son cosas para estar atentas y mantener el radar prendido en el caso de que una esté considerando la estrategia del albergue o la estrategia de moverte a otro espacio seguro, a otra vivienda familiar, que es una opción, es la opción realmente que la mayoría de las mujeres prefieren. Así que ese tipo de patrón de comportamiento pues podría ubicarse en la luz amarilla de un semáforo, ¿verdad? Que son en el sentido de que son graduales, es decir, que uno puede, o sea, la presencia de un arma en la vivienda es algo objetivo, concreto y no gradual. No va entrando poco a poco el arma. Hay una presencia de arma, hay una alta peligrosidad. Pero los patrones de consumo de alcohol o de sustancias controladas, las que sean, pues son más graduales y te dan un poco de tiempo de planificar una respuesta porque estás notando que puede haber un comportamiento violento eventualmente, ¿verdad? Entonces ese tipo de observaciones son útiles, ¿verdad? Para tenerlas presente cuando uno está tratando de tomar decisiones momento a momento en circunstancias tan adversas. Aquí leyendo otros mensajes, Madeline Ramírez, saludos, por ejemplo, dice que si podemos compartir best practices de otros países o estados relativos al manejo de tan importante tema en tiempos de emergencia como los que vivimos. Y yo estuvimos viendo recientemente que en España se hizo todo un plan para que las víctimas de violencia pudieran ir a la farmacia y pedir con una palabra clave, que ahora se me escapa, pero era como relacionada al COVID. Puedes ir a la farmacia y pedir eso, y entonces eso en la farmacia ya activarían el protocolo de auxilio a estas víctimas, porque con la palabra, con el password, como quien dice, ya, ¿verdad? Se estableció que esa sería la manera de comunicar que hay una necesidad y que hay que activar unos protocolos. Uno mira eso con mucha, ¿verdad? Como con mucha nostalgia, digamos, no sé cómo llamarle, porque sabes que un plan como ese no lo pueden llevar a cabo solamente las organizaciones, requiere de una respuesta y de una organización del Estado. O sea, las organizaciones hacen un montón de cosas que la verdad es que le corresponden al Estado, pero a ese nivel ¿verdad? La respuesta tiene que ser estatal, es decir, la policía, etcétera. Y aquí, pues, no se ha ni pensado en eso a nivel del Estado. Y como decíamos, al dejar afuera a los trabajadores sociales y a los
y a los especialistas en, ¿verdad?, en dinámicas sociales, dejarlos fuera del manejo de la emergencia, de la pandemia, pues del task force y de todas estas institucionalidades, pues limita entonces nuestra capacidad de ser creativos y de poder poner manos a la obra. ¿Hay algunas otras prácticas que tú puedas mencionar que sepas que se han utilizado en otros países y que hayan sido exitosas? Pues no estoy segura si a nivel de país, pero en Estados Unidos, en distintos estados, se han creado estrategias similares a esas en lugares que dan servicio de salud, en laboratorios, en consultorios médicos. Se crean unas estrategias para que haya una comunicación segura de la víctima de si está en peligro o no y si necesita ayuda, sin tener que verbalizarlo. Así que se entrega un papel con un bolígrafo azul o rojo y se le pide que escriba en una tinta o en otra. Dentro del mismo formulario se insertan esas instrucciones y se le pide que... Así que ese tipo de estrategias funcionan. En Puerto Rico, que yo sepa, a nivel de país, eso nunca se ha implementado nada similar. Y lo otro que quería traer es que sí, ciertamente uno tiene que seguir, ¿verdad? Desde nuestro rol, nosotras continuamos enviando mensajes a las víctimas y sobrevivientes ¿verdad? De reforzar que cuentan con nuestra red de apoyo. Pero siento que a veces recae demasiada responsabilidad en las acciones de las víctimas. Hay como una expectativa de todo lo que ellas deben pensar, decir, no decir, hacer, no hacer, y no se articulan ningunos mensajes dirigidos a las personas violentas sobre las consecuencias de sostener esos patrones de victimización. Entonces, sí, o sea, está muy chévere continuar con los mensajes a las víctimas, pero creo también que hay que traer un poco de proporción a la mesa. Las personas violentas y que manifiestan patrones de violencia de género no necesariamente tienen problemas de salud mental. Y entonces, ¿verdad? Tratar de simplificar que solamente hay un responsable ahí, la responsable es la víctima de salvarse, pues es muy descorazonador también, porque termina siempre reforzando ese mensaje de que al final estás sola y suerte con eso, ¿no? Así que a mí me gustaría ver más mensajes, casi campañas tan agresivas como lo que te va a pasar si te cogemos guiando borracho, ¿verdad? Que son mensajes bien incisivos y bien dirigidos a la comunicación punitiva de no te lo vamos a dejar pasar, esto es lo que te va a pasar y te vamos a arrestar y no sé qué. Hay montones de campañas en esa dirección dirigidos a la responsabilidad que tiene uno de nunca guiar borracho. Entonces no podemos generar mensajes a la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de no victimizar, de no comportarnos violentamente con nuestras parejas y cuál es la consecuencia de hacerlo y de hacerlo de forma sostenida. Entonces, pues vamos a darle un poco de proporción también a esos mensajes porque son, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad que no está asumida, no está adjudicada tan siquiera. Así que desde mi punto de vista, pues... Es verdad. De hecho, estamos preparando para la semana que viene uno de los talleres, va a ser sobre masculinidades, ¿verdad? Así que espero que podamos abordar ese tema en ese taller que vamos a estar teniendo, porque, ¿verdad? Todo este asunto de la seguridad pública y del toque de queda y de la mano dura y la criminalización de las personas que supuestamente violan el toque de queda, que yo insisto que no son muchas, las pocas veces que yo salgo veo muy poca gente en la calle, pero ahí hay un aspecto también, ¿verdad? Bien obvio, como de masculinidades que queremos abordar la semana que viene, así que gracias por ese comentario. Vamos a ir cerrando, pero quiero leer un par de mensajes adicionales
Ilia M. Vázquez Gascot dice, desde la ejecutiva no he escuchado nada sobre la violencia de género, alternativas para víctimas, reconocimiento como servicio esencial. Quien único ha divulgado alternativas es la rama judicial. Me parece que es quien se ha crecido en este periodo. Han extendido las órdenes de protección y han sido enfáticas en que las salas de investigación están disponibles para órdenes por ley 54, 148, 284, 246 y 121. El resto del sistema está en silencio. Bueno, la rama ejecutiva se ha distinguido últimamente por ciertas iniciativas importantes, me parece. Santos de Lola dice, se necesitan nuevas políticas sociales y fortalecer los sistemas. Eso es lo que las organizaciones están diciendo hace muchos años, tú sabes. Y la cosa es que esta no es la primera emergencia que hemos pasado, esta es la tercera emergencia crítica. En 3 años, porque nosotros, ¿verdad? Estos son los países pobres y las colonias van de emergencia en emergencia. Para mí lo sorprendente es que repitamos errores y que, ¿verdad? Porque concuerdo con Ilia, a diferencia de la respuesta de la rama judicial después del huracán María, en esta emergencia se puede ver el aprendizaje acumulado. Estaban listos para poner en marcha planes, estaban listos para crear herramientas de comunicación que fueran fáciles de compartir por redes sociales. ¿A quiénes te refieres, Tania? A la rama judicial. O sea, concuerdo con el comentario de Ilia de que sí tú puedes percibir un aprendizaje acumulado. Después del huracán María, todos, 100% de los sistemas de protección social colapsaron en Puerto Rico. Eso es un lujo que un país como el nuestro no se puede dar. Tú tienes que prever qué alternativas poner en marcha para que no ocurra un colapso total. Tú vas a prever que unas cosas van a colapsar, pero no puede colapsar todo. No puede colapsar absolutamente todo porque para eso, ¿para qué queremos gobierno? Entonces, en circunstancias... Exacto. Entonces, en circunstancias como esta, pues uno pensaría, pues ya con la experiencia gana de cuando colapsan las comunicaciones, de los terremotos, de un periodo prolongado sin electricidad, como lo fue el del huracán María, pues uno pensaría que todas las ramas han ido acumulando conocimiento, mejores prácticas y que pueden poner en marcha rápido mecanismos de mitigar ese colapso. Y esa no ha sido la experiencia en esta ocasión, con excepción de la rama judicial. Sí, quiero terminar con el mensaje de Yanira Reyes, a quien saludo, que es colaboradora también nuestra de Kilómetro Cero. El toque de queda y la orden de encierro incluye a personas que se dedican a ofrecer servicios, acompañamiento a las víctimas de violencia o representación legal. Es preocupante. Hay que, ¿verdad? Tania dice que se han ido incorporando algunos de los argumentos solicitados por las organizaciones, pero, o sea, a la hora de tú poner eso en práctica en la calle con un policía, de verdad es bien complicado. Correcto. Tiene que decirlo explícitamente, o sea, tiene que explícitamente decir que intercesoras legales, abogadas, abogados, trabajadoras sociales, tiene que decirlo, que están exentos. Exactamente. Bueno, Tania, se nos acabó el tiempo, pero gracias nuevamente por estar con nosotros hoy. Ha sido bien aleccionador, hemos aprendido algunas cosas nuevas que son importantes. Vamos a hacer ese taller sobre masculinidades, vamos a darle también a ese tema que tú planteas aquí y que me parece importantísimo y veremos, ¿verdad?, de qué otras maneras podemos seguir aportando para que esto sea lo menos crítico y lo menos peligroso posible. ¿Quieres decir algo antes de despedirte? Gracias a ti por sostener la conversación y para más información, pues Taller Salud tiene sus páginas, sus perfiles de redes sociales bastante activos, así que se publican diariamente muchas herramientas, mucha información, tanto en Facebook como Twitter o Instagram, así que las exhorto a que continuemos la conversación por esos foros. Lo vamos a compartir todo ahorita. ¿Cómo no? Pues muchas gracias a ustedes por conectarse hoy y volvemos a vernos la semana que viene. Buen fin de semana en casa. Todo el que pueda, todas las que podamos quedarnos en casa encerradita. Gracias, saludos.